Dicen algunos que a un hombre muy santo y muy sabio, un día le leyeron esta parábola que nosotros leímos recién. El hombre era de la India. Y cuando le leyeron esto de la oración del fariseo y del publicano, dijo así. Dice, entonces el mundo se divide en dos, los fariseos y los publicanos. Y dejó ahí la enseñanza. Entonces un discípulo le pregunta, dice, ¿y cómo se distingue un fariseo de un publicano? Y dice, muy fácil, dice. El fariseo es el que hace la clasificación. ¿Se entendió? El fariseo el que dice, este es esto, este es tal cosa, este es tal cosa, yo soy tal cosa. Es el que clasifica, que los tiene a todos catalogados. Es decir, nosotros. ¿Y qué quería decir Jesús en esta parábola? Que me parece muy fuerte y muy importante. Fíjense, los fariseos eran hombres muy piadosos. Muy piadosos quiere decir muy religiosos. Gente que rezaba mucho, gente que hacía sacrificios, que ayunaba, que estudiaba las escrituras y que enseñaba las escrituras. Así, más o menos, como nosotros diríamos hoy, como los catequistas, que de alguna manera van formando a los chicos para que vayan caminando en la fe. Es decir, que eran tenidos por los demás como las personas más respetables. Como si dijéramos, si en la sociedad de buenos y malos, estos son los buenos. Los fariseos eran los buenos, los mejores. En cambio, en los otros de los que habla la parábola, es decir, aquellos que eran llamados publicanos, tenían una profesión que los condenaba, hacía que todos los rechazaran. ¿Por qué? Porque cobraban los impuestos. Y no solo cobraban los impuestos y se lo entregaban a los romanos. Los romanos eran los que estaban esclavizando a Israel y entonces le tenían que pagar tributos todo el tiempo. Entonces estos hombres se ponían con una mesita y todo el que pasaba por donde estaban ellos, ubicados en lugares estratégicos, tenían que pagar los impuestos. Y esos impuestos eran para Roma. Así que eran despreciados por todos. Nadie quería acercarse a ellos. No los quería nadie. Entonces eran hombres que, si bien se hacían su dinero, muchos de ellos se hacían ricos, eran despreciados por todos. Y sentirse despreciado no es nada lindo. Entonces, con esa carga, publicano va al templo. ¿Y qué hace en el templo? Y no quiere ni siquiera mirar para adelante, para donde está el santuario, de la vergüenza que tiene. Y le dice a Dios así, Dios mío, ten piedad de mí porque soy un pecador. Y esto que si uno lo analiza es lo más lógico que pasara. Jesús dice lo siguiente. Cuando volvió a su casa, este publicano fue justificado. Es decir, el Señor lo santificó. El Señor lo bendijo. Justamente porque reconoce ante Dios su miseria, su pobreza, sus límites, su ser pecador. En cambio el otro sacaba pecho cuando llegaba al santuario.
Decía, gracias Señor porque no soy como esos, que son un desastre. Entonces, como entró al templo, así salió y así volvió a su casa. No cambió nada. En cambio, el otro sí cambió porque Dios lo santificó. Acá hay un tema muy fuerte y muy importante porque es este. Todos miraban con admiración a los fariseos. Y Jesús les dice, guarda, que el fariseo no está siendo santificado por Dios, justamente porque desprecia a sus hermanos. Cree que es mejor que los demás. En cambio, el otro, que se sabía un pecador, que lo reconocía y que lo sentía en su propia experiencia de vida, es el que Dios va a bendecir más ampliamente. No por su miseria, sino porque reconoce ante Dios cuánto necesita que el Señor lo sane. Y es curioso, pero entre aquellos que Jesús va a elegir, entre los 12, elige un publicano. Se llamaba, ¿algunos saben? Mateo, el que escribe el segundo evangelio. Mateo era publicano. Jesús pasa por la mesa de recaudación de impuestos y lo invita a seguirlo. Y Mateo ve la oportunidad de su vida, de cambiar su vida, de empezar otra cosa y de ser recibido incluso por el mismo Señor que pasa y lo invita a seguirlo, a cambiar de vida totalmente. Entonces aquí hay una oportunidad que el Señor le da a Mateo y que le da a todo aquel que es pecador, a todo aquel que reconoce su miseria, porque nunca estamos condenados del todo. El Señor siempre nos da nuevas oportunidades, por más que seamos un desastre. El corazón de Dios es mucho más grande que el nuestro. Nosotros enseguida condenamos a los hermanos. Porque este es tal cosa, porque este es tal otra, porque ya los tenemos, como decíamos, clasificados, entonces ya los tenemos a todos condenados, rotulados y juzgados. En cambio, el corazón de Dios es otra cosa. Siempre está dispuesto al perdón, siempre está dispuesto a sanar, incluso a aquellos que parece que nunca se van a sanar, que siempre van a estar en la mugre del pecado. Yo quería pedir en esta celebración eucarística que cada uno de nosotros nos miremos en esta parábola, nos miremos sinceramente y por más que a veces creamos que somos buenos, descubramos que también nosotros tenemos nuestras miserias y necesitamos del perdón y de la misericordia de Dios. Bueno, vamos ahora a renovar nuestra fe, vamos a tomar los